Bueno, tengan un cordial saludo en esta video tutorial. Vamos a hablar un tema de facturación de los servicios de urgencias. Pero en esta primera parte, porque dividí el video en dos, en esta primera parte vamos a hablar específicamente de toda la parte como normativa y algunas definiciones importantes antes de entrar a hacer una factura como tal, pero es importante conocer primero algunos conceptos. Y el primero es en el decreto único en salud, el decreto 780 de 2016, que dice que eh, este decreto de aplicación es para todas las entidades públicas y privadas en lo que respecta a la atención de urgencias. Y dice, el primer artículo, que todas, absolutamente todas las instituciones que ofrezcan un servicio de salud de urgencias están obligadas a prestar la atención inicial de urgencias, independientemente de la capacidad económica de la persona o quien solicita el servicio. O sea, yo tengo un servicio de urgencias, tengo que tener claro que una persona en estado de urgencia la debo atender independientemente si tiene plata, si tiene contratos, si tiene EPS, si no tiene EPS, si es pobre o si es rico, si es católico, evangélico, si es indio, si no es indio, si es lo que sea. Entonces, cualquier persona puede acceder a un servicio de urgencias dependientemente de todas estas condiciones. Seguidamente, pues me dice el decreto que, bueno, ¿y qué es esa atención inicial de urgencias? La atención inicial de urgencias, dice el mismo decreto, que todas aquellas cosas que uno hace en una atención de urgencias de un paciente con urgencias, que tienda a estabilizar sus signos vitales, no hasta, mejor dicho, si un paciente llega con una herida, pues con una herida penetrante en el abdomen, lo que hay que hacer es ponerle líquidos, oxígeno, estabilizarlo y realizarle un diagnóstico de impresión, sin exámenes, sin nada, es un diagnóstico que yo no le he hecho hasta ahí ningún examen y definirle un destino inmediato. Tomando como base el nivel de atención y grado de complejidad, y aquí pecan las clínicas grandes porque eso quiere decir que si yo tengo un paciente con un trauma craneoencefálico y necesita un neurocirujano y yo cuento con neurocirujano para operarlo, pues la atención inicial de urgencias va hasta que lo opere el cirujano y no lo debo remitir. ¿Por qué? Porque es al nivel y grado de atención, tomando la base de atención, el nivel de atención y grado de complejidad, pues yo tengo el servicio. Entonces lo tengo que atender. Si yo tengo una UCI y el paciente me llega por infarto y el paciente necesita una UCI, yo no lo debo remitir, yo lo debo atender. El negocio es saber cómo atenderlo y cómo facturar para que no pierda la EPS ni pierda la vida del paciente. Ese es el gran negocio de esto. Y si lo voy a remitir, mi responsabilidad va desde que yo lo monto en la ambulancia y me lo reciben en el otro lado. O sea que yo debo facturar casi el cierre de este paciente, como dice la referencia, hasta que la ambulancia mía lo entregue en otra IPS. Hasta ahí se cumplen los servicios míos. En el caso de que yo no tenga la complejidad para remitirlo, para atenderlo, perdón. Siguiente, cuando ya me ingresa el paciente, entonces a uno siempre le preguntan, pero primero hay que admitirlo para que después le hagan todo. No, señores, primero hay que hacerle el triaje. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y de ahí sí que el paciente pase a ser atendido. Cuando yo lo decía ya atender en la atención inicial de urgencias, lo que debo hacer es notificarle a su asegurador, recordando que para esto tiene uno 24 horas y que hay que diligenciar el anexo técnico número 2 de la resolución 3047 del 2008. Mire que eso es muy viejo y todavía hay entidades que no hacen el debido proceso. Entonces, una vez llegue, mi persona de admisiones debe hacerle la notificación, obviamente sabiendo lo más importante, la sombra.
Yo siempre he dicho que todo paciente en Colombia tiene una sombra que lo cubra. En este caso, un asegurador. ¿Y eso cómo lo sabemos? Hoy en día entramos a BDU de Aladres y fácilmente podemos identificar con la cédula si el paciente tiene o no tiene aseguradora. Si tiene aseguradora, quiere decir que tiene una sombra. Si no tiene aseguradora, quiere decir que no tiene EPS que lo cubra, que le dé sombra. Y traigo a colación esto para ustedes porque la verdad es que eh, ya casi todo colombiano y en especial casi toda la región de Cúcuta tiene cobertura del 100%. Nosotros decimos que tenemos cobertura casi del 112%. Tenemos asegurados 891.964 personas y tenemos como habitantes, según el DANE, 795.608. Tenemos más asegurados que habitantes. Eso significa, o tiene una respuesta muy obvia. Nosotros estamos afiliando mucho venezolano que ya no vivía acá. Entonces, estamos ya en una cobertura de que todo al mundo tiene sombra. Metámonos eso en la cabeza. Todo el 99.8 de los colombianos, casi el 100% tiene sombra. Ese 12 diría yo que son las personas migrantes venezolanas que les han dado aseguramiento. Y para saberlo, pues la que más tiene es 9PS, seguida de Cosalú y Sanitas. Sanitas es la que el siguiente tiene más, Cosalú la que más tiene, para que empecemos a aprender esto de que las que más tienen son Sanitas, Cosalú, EPS, Conforiente está de cuarta con 97.000 usuarios y Compensar como la última en la lista de EPS. Las demás pues son regímenes de excepción, Ecopetrol, Policía, pero esto sí tiene su IPS exclusiva. Pero igual si tenemos una urgencia los podemos atender. Entonces esa es la población más o menos que tenemos pendiente. El aseguramiento en Cúcuta está en el 62% en el régimen subsidiado y el 38% en el régimen contributivo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando nos llega un paciente a urgencias? Lo primero es que tenemos dos formas de atenderlo. Atención de ley y que es el paciente que nos llega, no hay contrato con nuestra clínica, de nada, nada. Llegó un infartado, entonces decimos que es una atención de ley. Hay que ir cogiendo esa terminología. Atención de ley. Y inmediatamente buscarle la sombra. Buscarle la EPS, buscarle el asegurador. Y si no es atención de sombra, pues es atención por contrato. Eso es cuando yo tengo un trato con una EPS, me dan un pool de pacientes, me dan 5.000, 10.000 que lo atienda, me dan una base de datos y entonces yo lo que hago es requerir derechos. ¿Qué es requerir derechos? Pues mirar a ver a qué tiene derecho este paciente. Este paciente tiene aquí derecho a la consulta de urgencias, tiene a médico general, tiene, ajá, pero hasta acá. Y acá en adelante, ¿qué? Tengo que remitirlo. ¿Listo? Y verificar que sí efectivamente está dentro de mi base de datos que contraté con esa EPS. De lo contrario, pasaría a ser una atención de ley. Una vez el paciente ya en primera instancia lo vamos a ver como atención de ley, no hay contrato, buscamos la sombra. Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer, ese paciente, ¿qué seguro tiene? ¿Qué EPS tiene? Entonces, si tiene seguro, le notificamos a la EPS. No tengo contrato con él, pero le notifico a la EPS. El problema es si ese paciente no tiene EPS y no tiene aseguramiento. Entonces decimos que sí, le notificamos si tiene EPS. Si tiene EPS, hacemos el anexo técnico 2 de la resolución 3047 y la enviamos en línea. Eso es en línea, eso ya no es presencial. Si no tiene EPS, no encontramos EPS, ¿qué debemos hacer? Preguntarnos si tiene SISBEN. Si tiene SISBEN, hacemos la afiliación en SAT, que también es una afiliación en línea, que es un video tutorial específico para hacerles cómo se hace una afiliación en SAT, Sistema de Afiliación Transaccional. Si el paciente no tiene SISBEN, hay que hacerle una afiliación de oficio, o sea, un formato y llevarlo a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud se lo envía a la EPS. Las cosas son así.
por ley. Hay un formato y entonces siempre me han preguntado, el habitante de la calle, y definámoslo, es una persona sin distinción de sexo, raza o edad que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea permanente o transitoria. ¿Podríamos decir que los venezolanos son habitantes de calle? Sí, porque están transitoriamente aquí en la calle, no tienen habitación, han dejado su familia, han roto vínculos con su entorno familiar. Entonces, cuando la persona no tiene documento de identidad, cuando la persona no tiene SISBEN, cuando la persona no tiene PEP, en este caso que le diría la cédula de los venezolanos legalmente, consideramos que es una persona habitante de calle. Por lo mismo tenemos que hacer el formato para enviárselo a la EPS, y a la Secretaría de Salud, y ellos con la EPS afilian a esa persona, le dan un código, le dan un número consecutivo, etcétera, etcétera, que es una capacitación aparte que van a recibir ustedes. Pero si tiene SISBEN, lo que hacemos, si tiene SISBEN, quiere decir que tiene documento de identidad. Entonces, ahí hay que mirar qué nivel de SISBEN es para ver si le damos el régimen subsidiado o el régimen contributivo. Si la persona manifiesta en este momento que no tiene capacidad de pago, simplemente hacemos que esté en el régimen subsidiado. ¿Cuál EPS? Pues la norma dice que la que tenga mayor afiliaciones. Entonces los afiliamos o le damos la opción a la persona si quiere escoger entre las que hay en la región. Y así es. Directorio de pagadores. Bueno, yo ya sé que la persona tiene una sombra. Entonces vamos a ver el ejemplo de Coxalú. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar a la página de directorio de pagadores. Eso también se lo vamos a enseñar cómo. Ponemos ahí Coxalú, régimen subsidiado, y ahí nos aparece. Y lo más importante es este correo. Este correo es el correo electrónico donde vamos a poner todas las notificaciones y vamos a mandar la factura. Entonces hay que buscar el directorio de pagadores. Y ahora, ¿qué factura? Porque la pregunta es, ¿será que las facturas que yo le hago a ese paciente que es de ley, a quién se las envío? ¿O con qué valores? No, doctor, que con privadas, que yo tengo... No, la norma dice que toda facturación de atención inicial de urgencias debe ser con manual tarifario SOAT, decreto 2423 del 31 de diciembre del 96, que cada año se actualiza. Entonces ya pasamos a una segunda parte de esta capacitación, que es cómo facturar esos servicios. Entonces, los espero en esta segunda capacitación. Quería hasta acá como para dar estas definiciones y que quede claro cómo ubicar un paciente dentro de la sombra, cómo buscar el pagador y qué manual tarifario es el que hay que aplicar. Bueno, hasta una próxima. Les habló su doctor Jorge Augusto Miranda Cadavid.